Vamos. La semana pasada vimos la diferencia entre ética y moral. A modo de resumen. Bueno, aquí está lo que estábamos hablando, pues don Javier, nihilismo. ¿Qué significa Nietzsche? La historia de Nietzsche es bien trágica. Murió de sífilis, se contagió por una prostituta. Dicen que estaba enamorado de su hermana. Estaba medio loquito él. Y ahí justamente llevó a cabo totalmente la tergiversación de los valores morales preconcebidos. Lo invirtió, pero totalmente. Sí, es bien importante Nietzsche, al menos desde ese punto de vista ético. Pero bueno, la ética ya vimos que era reflexiva, que partía en la privacidad del individuo, es parte de la conciencia del individuo, es la antesala para generar normas morales que pueden regir y ordenar una sociedad. Además de eso, la ética busca el bien personal como también el bien colectivo, ¿ya? La ética es la valoración desde los términos de la justicia. Vimos también las definiciones de Aristóteles y de Platón de justicia. No vamos a retomar eso porque creo que lo hemos visto mucho. Y a partir de eso mismo también discutimos la semana pasada que era la moral, en que se parecían, en que los dos tenían el mismo significado, costumbre y hábito, pero moral, perdón, venía del latín, que era mos. También hablamos que la moral es la normativa, la ley, el orden social, es la responsabilidad que nosotros tenemos frente a los otros individuos, como cuando actuamos en comunidad y en sociedad, y eso hace relevancia, o al menos de la importancia, la diferencia que existe entre la ética y la moral. ¿Ya? ¿Existe una ética privada? Sí. ¿Yo puedo actuar en función a mis principios éticos? Sí. Y de hecho, desde mi principio ético, ¿yo puedo cuestionar las normas morales establecidas por la sociedad? Sí. Si estas están mal impuestas y estas están mal ejecutadas desde la ley, sí, totalmente sí puedo. Por eso, la disciplina de la ética recae sí o sí en la filosofía. ¿Ya? La ética es una de las disciplinas que se encarga de estudiar la filosofía. Y por lo tanto, la filosofía es la columna vertebral del sistema político y del sistema social en su ordenamiento. Así que es responsabilidad incluso de los filósofos o de los pensadores que éste tenga un buen ordenamiento social. Por eso, yo siempre he dicho que los filósofos somos súper importantes en la sociedad, aunque la sociedad diga que no. Somos fundamental para ordenar el sistema social. De hecho, sin ir más lejos, lo vimos con Platón y Aristóteles. Los filósofos deben ser considerados como un elemento fundamental para organizar la sociedad, para pensar la sociedad, para pensarla de manera justa, discernir entre el bien y el mal, ¿ya? Eso vimos, me acuerdo, someramente, ¿ya? Pero acuérdense que también la moral es más práctica. Si bien parte por una definición se hace a partir de la ética, la moral es más práctica. Trata de ejecutar esos pensamientos reflexivos y esas nociones intelectuales que se hacen desde la ética para aplicarlas a la realidad. Y finalmente dimos los conceptos, los problemas que pudimos ver de los conceptos de la ética y la moral. La banalización del mal, el consumismo, el individualismo, sobrecomunicación, inventos tecnológicos, jerarquía tecnológica, libertinaje, superficialidad. Creo que lo alcanzamos a conversar la semana pasada, los problemas que traía la ética y la moral. De hecho, yo dejé una tarea que muy poco respondía, pero Javier fue uno, creo que respondió, parece que fue Valentina, y no me acuerdo quién más. Respecto a quién salvarían, se salvarían al guardia de seguridad o salvarían el conocimiento del mundo. Desde mi opinión, y si ser egocéntrica, yo salvo el conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque prefiero el bien comunitario, el bien social, al bien individual, ¿ya? Por el conocimiento podemos hacer más transformaciones en la historia de la humanidad. Al relatar la historia también estamos retratando los errores que hemos cometido como humanidad. Por lo tanto, de salvar algo, salvaría sí o sí el conocimiento de la humanidad y no al guardia. Cualquiera de las dos respuestas o percepciones que ustedes tuvieran son correctas, porque eh, este cuestionamiento era como un aprieto ético, en donde ustedes tenían que reflexionar justamente desde su visión y de su conciencia ética quién lo querían. Cualquiera de las dos estaba bien. De hecho, hay profesores o hay incluso psicólogos que son más severos y dicen, ¿qué salvarías? ¿O qué harías? ¿Violarías a una mujer o por ejemplo, pondrías una bomba en el Banco de Chile, el Banco Central, el más importante y más grande de Chile? Algunos dirían, prefiero hacerle daño a una persona que hacerle daño a muchas personas. Y así, pues. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo que la respuesta está determinada por la conciencia del individuo, cualquiera de las respuestas es buena, porque las dos cosas son malas, ese es el tema. Las dos cosas son malas en ese sentido. Y como ya vimos esto, pasamos entonces a Kant. Pasemos a Kant. Vamos a ir preguntando. Es el mismísimo. Y si hace los dos, mejor, po. Si hace los dos Alonso, mejor, po. Sería Superman. Salvaría al individuo y salva el conocimiento, sería lo ideal, pues, pero la idea era aceptar o tomar una decisión, pues, una de las opciones. Acaba de empezar. Ya.
Perdón, chiquillos, que voy a estornudar. Ahora viene. Lo siento, lo siento. Ya, muchas cosas muy importantes. Los filósofos en esta sociedad somos, pero irremediablemente fundamentales. Ya. Entonces, vamos a ver la guía número 6, que era de Kant. Lo más importante de Kant, vamos a ver el tiro aquí, lo vamos a proyectar para que lo puedan ver. La biografía de Kant. Kant fue importantísimo, también fue moderno, 1700 más o menos, es donde murió, en 1800, finales de 1800. Sus aportes fueron súper importantes al conocimiento. Tiene 4 textos que son los más importantes. La crítica a la razón práctica, que justamente es la crítica de los juicios y del obrar práctico que tiene una sociedad para organizarse, ahí estamos hablando de ética. La crítica a la razón pura, que es el texto pero más cabrón de Kant. Ese texto es absoluto y totalmente metafísico. No sé si han escuchado el término a posteriori o a priori, nace de él, conceptos latinos. La crítica del juicio, que es la crítica en función al gusto, a la sensación, al sentimiento y al arte, que de hecho hice mi tesis de eso. Difícil también el libro, pero la crítica de la razón pura es mucho más difícil. Igual la crítica de la razón del juicio también es difícil. Y finalmente está la crítica a las costumbres, que vamos a ver parte de eso, que también es una crítica a las costumbres en función a cómo debemos operar socialmente y políticamente. Entonces, este gallo fue un aporte súper importante para la humanidad, súper cabezón. De hecho, esa imagen parece que no es la real de él, porque dicen que era muy cabezón. No tuvo hijos, era creyente. Piense que igual para la época 1700 no ser creyente igual no era bien visto, así que era como una especie de obligación. Yo siento que casi todos los filósofos en general creer, sin ofender las creencias, siempre digo lo mismo. Como que creían en Dios o eran acérrimos a las lecturas del cristianismo y todo eso para que les publicaran sus pensamientos, sus libros. Siento que de alguna forma por eso también hacían alusión a eso. De hecho, en la crítica del juicio, bueno, no hablamos de otra cosa, pero ahí llega a una conclusión súper buena, ahora cuando dice la tesis, súper interesante respecto a ese texto del juicio de gusto. Bueno, de partida que el gusto es subjetivo, dice, que la belleza es subjetiva y que por lo tanto es una verdad universal. No podemos juzgar a los individuos por el gusto. Si a ti te gustan las lentejas, es problema tuyo, es tu existencia, es tu experiencia y no tengo por qué juzgarlo. Y en función de eso mismo dice que así se tiene que juzgar el arte. No podemos juzgar el arte como mejor o peor, sino desde la libertad. Y es súper importante también el tema de libertad en función a nuestros actos éticos o morales, operaciones éticas y morales en la sociedad. También se toma mucho el tema de la deontología con Kant, que lo ven mucho, se ve mucho en medicina, se ve mucho en ese tipo de carreras. Sí o sí le van a pasar a Kant, sí o sí le van a pasar quizá a un Smith, Thomas Hobbes, filósofos que son precursores en las concepciones de lo éticamente correcto. Y porque son importantes también, porque con ellos se empieza a hacer o a formar una constitución de los derechos civiles. Los seres humanos dentro de una sociedad también podemos tener derechos, y estos derechos también pueden estar fundamentados en una ética y una libertad, en donde todo esté regido por la justicia. Entonces, no es menor lo que les estoy diciendo, ¿ya? Piensen que antes de eso, los políticos, la religión tomaba decisiones en la sociedad, y no los filósofos, no, perdón, no desde manera diplomática o desde la manera, desde lo justo, desde lo ético. Así que eso es igual, fue una transformación súper grande para la humanidad, el hecho que nosotros también tengamos derecho para ser defendidos y defendernos ante una sociedad que también puede ser punitiva si nosotros actuamos mal, ¿ya? Eso podríamos decir respecto a la primera pregunta que dice, lea atentamente la biografía de Manuel Kant, y el resumen de lo fundamental. Se lo resumí de alguna forma la importancia que tiene Kant para la filosofía, para el conocimiento y para la humanidad, sin ir más lejos. Ya. Vamos a la parte 2. Dice, lea la página 1 del texto, que es la ilustración de Kant, y explique en 5 líneas qué es lo que quiere demostrar el autor en este. Puede observar el material audiovisual del pensador como apoyo comprensivo para realizar la actividad. Vamos a pinchar el link. Era solamente la primera página, ¿ya? Pero yo hice una especie como de resumen de lo fundamental del texto que es la ilustración. Está acá. Esto es. Después vamos a hablar de los imperativos hipotéticos, de la fórmula de la autonomía, de la fórmula del fin en sí mismo, etcétera, etcétera, que también se ve mucho en la ética en la universidad. ¿Ya? Pero vamos acá. Oye, ¿por qué Profe, me profe, pinchan? Dígame.
El Alonso pregunta, o sea, dice que ahora como somos bastantes, podría empezar a grabar. Ya, perfecto. Que a mí no me gusta grabar, de verdad me carga. Siento que es un abuso de la propiedad privada e intelectual. Sí que es feo, pero en fin, no puedo ir en contra de todo el sistema. En fin, ya. Gracias, Alonso. Pucha, el Alonso. Ya, ahora vamos a grabar un. Qué pesado. Mark Anthony. Daniel Mateluna, ¿cómo está? Javier, ahí está, ya. Entonces, vamos a ver esta parte. ¿Qué es la ilustración? Cuando nosotros hablamos de la ilustración, tenemos que hablar del siglo XVII en parte del siglo XVIII. Cuando nosotros hablamos qué es la ilustración, no estamos hablando de cómo dibujamos, o cómo ilustramos un dibujo, o cómo representamos por medio de una obra artística el mundo. No, cuando estamos hablando de la ilustración, estamos hablando de una persona letrada, una persona que quiere adquirir conocimiento. Entonces, cuando hablamos de qué es la ilustración, o el fenómeno de la ilustración, o la época de la ilustración, es como la necesidad que tiene el ser humano de adquirir conocimiento, también para perfeccionarse de manera ética y también para perfeccionar el alma o el espíritu como tal, elevarse a otro nivel, ya sea intelectualmente como también desde la sabiduría. Y entonces, cuando hablamos de qué es la ilustración, estamos hablando no de la concepción de dibujar algo o representar algo de nuestro entorno, sino de adquirir conocimiento. Por eso, el tema de la ilustración se define con esta frase, que está en latín, sapere aude, tiene el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de ilustración. Por eso mismo, les vuelvo a repetir, el tema de la ilustración o el periodo de la ilustración se determina por eso, porque hay una necesidad en donde el ser humano o el ser humano tenga que definirse, cuestionarse e incluso sentirse la capacidad de ilustrarse. Todos tenemos derecho a educarnos y eso es súper importante. ¿Por qué tomé este texto? Porque en este texto fundamentalmente se habla de la mayoría de edad y ustedes están justamente en ese proceso en cuarto medio de pasar a tener 18 años y ya ser juzgados como adultos, ojo, por las leyes y las normas políticas del juzgado, que no es menor, ¿ah? No es menor. Entonces, en función de eso mismo, la pregunta es, ¿se sienten ustedes preparados para ser evaluados como un adulto en función a sus juicios, a su forma de pensar o a su forma de actuar en función al mundo? Esa es la pregunta. Y la voy a dejar acá porque quiero que va a ser tarea. Quiero que sea tarea. Tarea. Me lo van a escribir en correo. ¿Se sienten adultos para ser juzgados por las leyes y normas penales? Esa es la pregunta. En 5 líneas al correo. Esta pregunta es muy subjetiva. Es de lo que ustedes piensen al respecto. Hablen por vos. Profe, igual vamos, somos varios ahora para que compartan. Ah, ya. Está bien. Tarea, 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 tarea. Ya les di la tarea. Tarea, tarea, tarea. Tarea, tarea, tarea. Ya, para que quede claro que hay tarea. Y por favor la manden al correo. Eso. Pero igual vamos a analizar eso. Pasemos por don Carlos Daniel Gutiérrez. ¿Quién es Carlos? Carlos. Qué raro, porque no está ni en el cuarto año. ¿Será nuevo? Debe ser nuevo. Don Carlos Daniel. Don Carlos Daniel. ¿Qué opina de la mayoría de edad? ¿Se, se siente preparado para ser evaluado como un adulto por la sociedad? Hola, profe. Hola, ¿usted es nuevo, Carlos? No, o sea, profe, yo volví este año al colegio, pero fui toda mi vida ahí, Ah, me cambié en tercero nomás. ¿y por qué se cambió? Porque, nada, todavía tenía como algunos problemas y me cambié a otro liceo. Y volví este año. Bueno, lo único que le puedo decir es Ya, que va a tener filosofía conmigo. Diga, sí, cuéntame nomás, sí, hagámoslo sí, tangente. pero si yo la conocí, pues, profe, si tuvimos una clase con usted antes de que pasara todo esto. ¿Y qué le parecieron mis clases fome, aburrida, latera? ¿La filosofía No, es bien, fome? bien, me gustó, pero la verdad que no me gusta mucho filosofía, no le Ah, puedo mentir. me gusta la transparencia, está bien, sí, 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 no. pero ya, con respecto a su pregunta, la verdad es que siento que, por ejemplo, aquí en Chile, que ya uno teniendo 18 años se supone que es mayor de edad, yo encuentro que yo sería como muy inmaduro a esa edad todavía, como para Mm, decir que soy mayor de edad.
o como para que, como dice ahí, que el mundo, eh, como que la sociedad me evalúe como un mayor de edad. Yo creo que es como muy apresurado. Yo Ya, creo que Carlos, me ¿y basen, por qué? ¿Por qué piensa que es apresurado? ¿Por qué no puede ser jugado como un adulto? Usted no sabe, porque, ya dígame. no es Ya. que, por eso como le decía, como por mi parte, Ujú, hablando como por mí, yo a lo mejor, porque me queda algunos meses para cumplir 18 años y ya sería mayor de edad, po. Y ujú. yo siento que soy bastante inmaduro todavía, o que me faltan muchas cosas por aprender Interesante. Pero, Carlos, una con pregunta, ¿usted respecto sabe a la vida. discernir o sea, sí, súper bien, me parece súper bien su respuesta, pero Ujú. usted sabe discernir entre el bien y el mal, tiene concepciones de la ética, sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿o no? Sí, sí, igual sí, con Y respecto a eso sí. ya, y a pesar de eso, ¿por qué entonces se considera que no se considera suficientemente maduro para no actuar en función al bien social y personal? Es que con respecto a lo que me dice usted, yo creo que sí estoy preparado, pero como para, como para llevar una vida ya independiente, no creo. No, no, sí, eso claramente no, pues, sí, eso probablemente no pase. Yo a los 18 tampoco me sentía preparada. Y de hecho, Sí, incluso a veces yo soy juzgada moralmente como una cabra que todavía vive con los viejos, porque yo todavía vivo con mis viejos, y los digo a los 33 años y no tengo ningún problema. Yo rompo los patrones de conducta, ahí tienes 23, tienes que ir sola, no. Porque siento que de alguna forma, si me voy, los dejo al menos solos, y no creo que esté solo. Entonces, hay distintas razones éticas al respecto, y también he sido juzgada como, oye, esta cabra es como... em, come pulmones, una cuestión así, po. Pero en realidad hay dos razones. Pero la pregunta, es verdad, po. Pero la pregunta va enfocada a eso, Carlos, ¿sabe por qué? Porque normalmente, y bueno, ya pasando al tema, muchas gracias, Carlos, por su respuesta. Bien, Carlos respondió. Tengo que ponerlo porque eso es lo que se cuestiona acá. Po. Si en acaso nosotros somos personas totalmente conscientes de la realidad para ser juzgados por un sistema y ser incluso ser imputables por la ley de la sociedad. ¿Qué dice Agustín? Se supone que somos juzgados porque ya tenemos capacidad para racionalizar, quiero decir, y saber las acciones que hacemos. Se supone, ¿ah? Yo no sé, yo me acuerdo que a los 18 años no me sentía una cabra chica. También tenía raciocinio entre el bien y el mal. Pero siento que también una voluntad, y aquí dice Kant, para Kant la libertad es la capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar según las leyes de otra índole que las naturales. Esto es según las leyes que son dadas por su propia razón. Libertad equivale a autonomía, perdón, de la voluntad. Y aquí hay tres conceptos importantes, el tema de la libertad, el tema y el concepto de la autonomía y la voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque depende de mi autonomía y de mi voluntad para ejercer el bien y el mal. Y también depende de mi libertad, porque nadie obliga a nadie a hacer el mal, ni tampoco a hacer el bien, para ser juzgado de una correcta manera. Entonces yo creo que el problema pasa porque los adolescentes o las personas que están entrando en la mayoría de edad no tienen el control suficiente quizás de esos impulsos, de esas pasiones por experimentar, conocer el mundo, como la tiene ya quizás un adulto. Y también les pregunto, ¿será que pasa también por un fenómeno de la falta de educación en la sociedad? Porque pongamos en este contexto, una persona que nace en una sociedad o en una población, pongámoslo en una población, desprolija absolutamente de educación, de códigos morales, de códigos éticos, vive en un entorno donde está lleno de drogadicción, tuvo mala educación, los padres tienen alfabetismo, ya en el caso extremo. La pregunta que le hago yo aquí, chiquillos, ¿es acaso importante la educación para nosotros tener conocimiento de nuestra propia libertad, lo que es los principios de la ética, la autonomía y la libertad? ¿Y la voluntad también? Esa es la pregunta. Y parece que sí. Eso es lo que dice Kant. Por eso la frase sapere aude tiene el valor de servirte de tu propio entendimiento, de entenderte a ti mismo, de entender bien el bien y el mal, entender tu propia libertad. Porque incluso cuando nosotros hablamos de libertad, existen tres tipos de conceptos. Libertinaje, libertad como tal, y también está... ay, se me fue el otro concepto, ay, el libre albedrío. Y esos tres conceptos operan en función a que nadie, absolutamente nadie, te obliga a operar en el mundo de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Que para nosotros hacer el bien y operar de manera ética en nuestro entorno, tenemos que controlar nuestra autonomía y la voluntad respecto a nuestros propios principios de la libertad que tenemos de la realidad. Por eso, para Kant, el tema de qué es la ilustración va a fundamentar el tema central de cómo es que nosotros debemos operar en la sociedad. Y más sobre todo ustedes, por ejemplo, que son los adolescentes. Por eso mucho también lo que dice Kant de que
lo fundamental en una sociedad, para armar una sociedad correcta o al menos con fines positivos y no malos, es justamente educar y preparar ese sapere aude a esta sociedad para que también tenga como consecuencia actuar positivos. De hecho, dice, por lo tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad. Ojo, le es difícil salir de la minoría de edad, en función también de lo que dijo Carlos, que igual no se sentía absolutamente preparado. ¿Por qué? Porque probablemente siente Carlos que inconscientemente y no reconociéndolo como tal, no tiene los suficientes conocimientos y experiencia que sí te da la adultez absolutamente, ¿ya? Yo creo que nunca en realidad, no sé qué es ser adulto, pero yo creo que lo que dice Kant en ese sentido es verdad. Por lo tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de la minoría de edad, convertida en la naturaleza, casi convertida en naturaleza suya. Inclusive le ha cobrado afición. Por el momento es realmente incapaz de servirse del propio entendimiento porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Y aquí vamos a un punto importante. La sociedad de alguna forma podría ser culpable con estas normas morales, molares, hablo del diente, con estas normas que se imponen en la sociedad, tratan de controlar y ordenar un sistema. ¿Es acaso que también se están coartando las libertades y los principios de cada individuo? Y sin ir más lejos. ¿Hasta qué punto influye la crianza de los padres para que los individuos y los adolescentes tengan un uso correcto de su libertad, de su voluntad y autonomía para entenderse a sí mismos y entender el entorno? Y esos son cuestionamientos que deberíamos hacernos. ¿Cómo es que podemos educar a un hijo de manera libre para que pueda entender el mundo, le guste el conocimiento y también sea consciente de sus actos futuros? Porque yo no digo que todos son así, pero también hay padres súper aprensivos. Y eso que está diciendo o que está generando una inavidez para que el individuo pueda entender el mundo y pensar el mundo, que no es menor. Por eso solo son pocos los que por esfuerzo del propio espíritu logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con seguro paso. Hay personas que tienen 30 años y siguen en la minoría de edad, siguen actuando como adolescentes o como niños. Y eso lo vemos en la cotidianidad. Por eso yo siempre me pregunto, yo no sé qué es ser adulto, no sé qué es ser maduro, sin embargo, lo que sí creo que define al individuo, y esto es una opinión personal, lo que sí define a un individuo como una persona con criterio o con este entendimiento suficiente de la realidad es la responsabilidad. La responsabilidad y el respeto por uno mismo y por los demás. Cuando uno es responsable de nuestros actos y es responsable también con lo que afirma en función a los demás o los compromisos que tiene con los demás, uno se está haciendo cargo uno mismo desde el entendimiento y desde la privacidad de los errores incluso o de las cosas que tiene que cumplir. Entonces la responsabilidad va a ser fundamental, creo yo, para entender el mundo como en lo que nosotros nos rodeamos. Y ese concepto normalmente no lo tienen los adolescentes, porque los adolescentes somos más rebeldes. Son más rebeldes, los adolescentes de alguna forma tienen más control, tienen la necesidad de conocer. Y es natural en su esencia del adolescente como transgredir esas normas de responsabilidad y de respeto. Por lo mismo, porque tiene que conocer el entorno. En una sociedad que los reprime, que no hagas esto, no hagas esto, no haga. Pero le enseñan por qué no hay que hacerlo, que no es menor. ¿Qué dice Alonso? Y por qué ser juzgado es un poder que no es ni capaz de juzgarse a sí mismo. Exactamente. ¿Cómo lo entendí? ¿Y por qué ser juzgado por un poder que no es ni capaz de juzgarse a sí mismo? Ah, y usted lo dice así como por la situación política, algo así. Si fuese ese el caso, no sé si hace referencia a eso, sí, totalmente, pues sí, eso es cierto. Entonces, ese es el punto al menos del que habla Kant con el tema de qué es la ilustración. Tenemos que dar las herramientas para que un individuo se desarrolle a partir del entendimiento. Y creo que los primeros que dan esas herramientas son los padres. Y lo segundo que dan las herramientas es la situación educacional que puede tener un Estado o puede tener un país, o cómo es que se desarrolla esta situación educacional. Porque si creamos y entendemos o ayudamos a un individuo ejerciéndole solamente valores punitivos desde la prohibición, este individuo poco o nada va a desarrollar su autonomía del entendimiento de manera libre, sino que de manera represiva. Entonces, esa responsabilidad también recae en el sistema. De hecho, vamos a ver lo que dice acá. Bueno, y de hecho, si nosotros vemos ahora Kant y estamos leyendo a Kant, podemos entrar en el fenómeno de las cárceles. No sé si le ha pasado, no sé si conocen el fenómeno de Irlanda, creo que, o Islandia, en donde no hay cárceles, chiquillos. No hay cárceles, imagínense eso. La pregunta que hago aquí, y se lo voy a hacer a alguien en particular. Bueno, las clases están right, pero aquí vamos a poner. Vamos a ver con Isaías Mateluna. Isaías Mateluna. Isaías, ¿por qué razón es que no hay cárceles en otros países? ¿Qué
quiere decir eso? ¿Cómo funciona un sistema político y un sistema social en donde no hay cárceles? ¿Qué está demostrando eso? ¿Para qué es la cárcel? Esa es la pregunta. ¿Para qué es la cárcel? Don Joel Cuevas, dígame para qué es la cárcel. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin y la función de la cárcel? Don Joel, ¿para qué es la cárcel? ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Cuál es la función de una cárcel en una sociedad? Hablemos también del tema de los presos políticos, que no es menor. Hablemos también de los presos claro, las cárceles que albergan a presos que sí, de alguna forma siento que desde lo ético están presos porque están ejerciendo una ética al menos perversa en la sociedad, por ejemplo, los narcotraficantes. Un narcotraficante te puede infectar toda una población y dejarlo a todos como zombies con la pasta base. Y eso no es un bien para la sociedad. Joel, no contestó al agua Joel. Sofía, para volver a reeducar. Sin embargo, Sofía, pero no se hace eso. ¿Y cómo haría usted para reeducar a una sociedad o a los presidiarios en la cárcel? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué le haría, por ejemplo? Sofía, ¿qué haría usted para transformar y reivindicar a esos individuos en la cárcel? Si usted fuera presidente, por ejemplo, ¿qué haría personalmente? Puede contestar cualquiera. Álvaro Andrés, dígame, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Don Álvaro, Profe, dígame. es que igual es difícil cómo contestar esa pregunta porque, por ejemplo, en Estados Unidos se volvió como a aprobar eso de las cadenas perpetuas, o no de la muerte, creo, no sé si es lo mismo, ¿Ya? pero yo no sé si hay como que otra forma para volver a reeducar, porque sin embargo esa definición no está correcta porque cuando uno entra ahí como que sale peor, según yo. Sí, pues totalmente. Si las cárceles chilenas son un fiasco, de hecho, es chistoso porque los narcotraficantes tienen una mejor forma de vida o de descanso en una cárcel que una persona que no tiene poder fuera de la cárcel. O sea, imagínense, hay comunicación para afuera, desde fuera y hacia adentro y viceversa. ¿Por qué le pregunto eso? Porque Álvaro Alagua, ojo, esto después que registrar chiquillo. ¿Por qué les pregunto eso? Porque yo siento, como lo que acabo de decir con Kant, acuérdense que hay que reeducar, como dijo muy bien Sofía, pero al menos yo, ¿qué dice Álvaro? Cambiar el sistema carcelario y el sistema que no se reeducan a los carcelarios. Ya, está bien, lo siento, ¿no? Pero si está todo esto grabado, si al final no hay problema. Álvaro, ¿pero qué haría? Pues ese es el tema. Está bien, Álvaro, discúlpeme. ¿Qué haría usted, Álvaro? ¿Qué implementaría en un sistema carcelario para transformar y reevaluar y reivindicar a esas personas que están presas? ¿Qué haría usted como individuo? Y ojo, estaba hablando con Kant el tema de la educación, que no es menor. Por ejemplo, en Estados Unidos le hacen hacer como obras de algún tipo. No sé, pues cosas prácticas, lo hacen hacer muebles, cosas por el estilo. Sin embargo, se le está yendo algo súper importante. Profe, pero acá también. Y hasta por ahí nomás, porque las condiciones son... pero sí, yo también sé que decir, Sofía, cierto eso, pero hasta por ahí nomás. Pero ¿sabes lo que les hace falta a esta sociedad y que no está haciendo? Es enseñarle clases de ética, pues chiquillos. Cuando tú a un individuo no lo haces consciente de sus propios actos y no lo haces entender por qué está mal y por qué está bien, el individuo probablemente lo va a seguir ejecutando. Por ejemplo, este individuo que violenta a la pareja, hay una orden de alejamiento, sin embargo, el gallo vuelve a reincidir. ¿Qué es lo que hace la justicia chilena? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo primero antes de llevarlo a la cárcel? Ya, tú tienes que ir a clases de ética, pero sí o sí, y hacerlo reflexionar filosóficamente. Y probablemente ese individuo, al hacerlo reflexionar filosóficamente, va a cambiar la visión que tiene de la realidad o de el bien y el mal. Y esa educación es la que nos está dando. Entonces, yo al menos, y esto lo digo de manera personal, pero sí o sí doy clases de ética, sí o sí, todo el rato. Joel, siento que las cárceles no sirven para nada, porque acá en Chile por lo menos es más corrupción que un castigo para los carcelarios. Cierto, Joel. Álvaro, como había dicho, que le enseñe el porqué de no hacerlo. Súper. Claro que es porque solamente los meten a la cárcel y lo dejan ahí que se cumplan. Exactamente. Yo creo que la reivindicación totalitaria de esto es justamente hacer la clase de filosofía, enseñarle qué es el bien y el mal, y eso es lo que nos está haciendo en esta sociedad. Sin embargo, vuelvo al ejemplo de Irlanda, que no me acuerdo si Irlanda o Irlanda, que tuvieron que cerrar una cárcel porque no habían presos chiquillos. Esa cuestión es maravillosa. ¿Qué dice? No sé si serviría lo de las clases de ética, profe, al menos no en todos los casos. ¿Sabes qué, Hernán? Yo tuve una experiencia con un amigo, yo no fui, sí, yo lo acompañé una vez a una cárcel en Valparaíso, con ¿cómo se llama? El Daniel, ahora está en España, Daniel.
Y él hacía clases de poesía. Y aunque tú no lo creas, aunque tú no lo creas, ¿sabes qué? Habían gallos y mentes, pero profundas. Aunque tú no lo creas, Hernán, y en ese sentido, las personas que cometen errores en una sociedad o llegan a- a romper las normas sociales y morales, sufren por dentro porque el sistema también no les da la posibilidad y la capacidad de reivindicarse, o incluso la posibilidad de salir adelante, ya sea a nivel intelectual, ya sea a nivel laboral, desde el punto que ustedes quieran. De hecho, hubieron unos fanzines que salieron sobre poesía de carcelarios, y hay unas cosas maravillosas, maravillosas, chiquillos. Yo como profe digo que va de caso a caso, pues porque Ya. yo conozco casos que sí han tenido la oportunidad han tenido todo tipo de oportunidades y han delinquido por gusto, por camino fácil y que sabiendo todo el daño que le causan a la familia, a los seres queridos, no cambian. Pues entonces, si sabiendo el daño que le estés produciendo a alguien que tú de verdad querís, no cambiáis, ¿cómo va a cambiar con una clase de ética de un profesor que no conoce? A eso es lo que, entonces, en algunos casos obviamente serviría, pero yo personalmente conozco ciertos casos que dudo que funcione. Ya, es una teoría, es posible, no lo descarto, don Hernán. Pero lo bueno de las clases de ética es que uno potencia la propia autoestima del individuo. Si los individuos que llegan a la cárcel y llegan a hacerle daño a los demás es porque están también sufriendo en un sistema que no lo está comprendiendo. Y vuelvo al tema de Irlanda. En Irlanda o en Islandia, no me acuerdo, después lo podemos googlear, no existen las cárceles. ¿Y eso qué está reflejando de esa sociedad o de ese país? ¿Qué refleja de esa sociedad y de ese país el hecho de que no hayan cárceles? De alguna forma, siento que lo que está reflejando es que ese sistema funciona mejor de lo que ustedes creen. Cuando una sociedad tiene menos presos, significa que está siendo bien educada, que tiene principios éticos y que está siendo consciente de este sapere aude que dice Kant. Entonces, cuando nosotros vamos a un país donde lo que menos hay es cantidad de presos o que el sistema de cárcel ya casi realmente sirve como para transformar la vida de los individuos, es porque de alguna forma la sociedad, el Estado se está preocupando de esos individuos y de buena manera. El Estado está haciendo bien su trabajo. De alguna forma al capitalismo y la sociedad actual le conviene tener delincuentes. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese control social, la policía, que es el orden social justamente, no tendría trabajo, no existiría el mal. ¿Y por qué le conviene, como les digo, que un individuo o que los individuos estén o exista maldad en el mundo para también tener ese eslogan de la delincuencia y de creerse los más poderosos, los burgueses, incluso los políticos, como en ese eslabón social y ético superior? El mal, nosotros destruimos el mal, como tener como esa idea del superhéroe. ¿Se entiende? Entonces, como un lavado de cerebro psíquico súper importante, lo que le estoy hablando yo ahora es sociología. Entonces, funciona eso mismo, justamente un sistema, como al sistema actual le conviene que existan estas personas malas para justamente ellos limpiar su imagen desde la ética, de bondad y de generosidad. ¿Ya? Ya, Hernán, súper, gracias por, profe, yo creo que sí servirían ese tipo de clases porque ahí se pueden dar cuenta de lo malo y lo bueno. Exactamente, Javiera, profe, era en Holanda y Suecia de los cárceles. Gracias, Javier, por la aclaración. Pero no la cerraron totalmente. Sí, hubo un año, creo que fue el año antes pasado que la cerraron, fue noticia, lo vi en la tele. Hernán, por lo que busqué, no es que no hayan cárceles, Ignacio, que tienen ética, era que hay pocas, sí, ya. O simplemente la justicia es mejor en ese país. También puede ser una buena opción, Marco, porque pasa que si la persona se vuelve a cometer un delito, a pasar a clases de ética. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Hay un problema más de fondo. Pero yo siento que de alguna forma igual sería como un avance. Pues es mi opinión, ¿ah? Ustedes pueden ver otra solución al respecto, es solamente mi opinión. Macarena, en Islandia solo hay 5 cárceles según lo que leí yo. Poco. Entonces está hablando de un sistema social que realmente opera en función a la sociedad y no los privilegios de algunos. ¿Ya? Entonces, como yo les dije, de alguna forma el hecho de que existan delincuentes en la sociedad sirve para lavar la imagen de un sistema político que se quiere creer superhéroe frente a una sociedad desprovista de control, desprovista de control justamente para educar a las personas. ¿Y por qué surge esto? Por la diferencia de clases sociales, pues chiquillos. Si existe el burgués y si existe el pobre, el burgués tiene más posibilidades de estudiar, tiene mayor posibilidades de adquirir bienes materiales y el pobre no. ¿Esto qué significa de alguna forma? La guerra de clases. Y hay que sostener esa guerra de clases para que los poderosos sigan siendo poderosos y sigan teniendo el dinero y no se repartan los bienes de manera equitativa. Es obvio, en ese sentido. Mi opinión, obviamente. Sin embargo, y volviendo al tema de Kant, Kant se cuestiona estas cosas, porque no es azaroso que un individuo
como dijo Carlos Sague, yo me siento preparada, pero no tanto, no se sienta preparado para discernir entre el bien y el mal, porque probablemente Carlos, hizo un caso hipotético, no es la realidad, se sienta tentado quizá a hacer algo malo para experimentar qué es el bien y el mal. ¿Se entiende? Entonces, eso yo creo que es súper importante el tema de la ilustración para definir justamente la importancia que tenemos nosotros como desde la individualidad, entendernos con nosotros mismos. Agustín, ¿qué dice? En Japón las cárceles son tan buenas que los ancianos que no tienen hogar hacen delitos para llegar ahí, ya que son como unas asilos. Mire, buen dato, no tenía idea. Ahí ven, pues. Dice, Joel Cuevas Garrido, en Finlandia no hay o solo hay una creo y dicen esto, creemos en el efecto creador de moral y formador de los valores que tiene el castigo, en lugar del castigo como retribución. Exactamente, Joel, exactamente. Ellos no, de alguna forma no están viendo la punición o el castigo como una forma de reformar a una persona, sino como una forma de hacerla entender por qué está mal. Y justamente educándolo. Ese es el tema. Araxa, profe, igual depende de la persona, porque si la persona no se arrepiente, porque en un caso de violación o matan a alguien, una persona que pensó hacerle daño a otro podría cambiar de una clase. Uy, no entendí, Alonso, no entendí. O sea, perdón, Araxa, perdóname. No entendí muy bien la pregunta. Si puedo redactarla mejor o más clara, pero no le. Lea de nuevo. Dice, profe, pero igual depende de la persona, porque si la persona no se arrepiente, porque un caso de violación o que mata a alguien, una persona que pensó hacerle daño a otro podría cambiar de con una clase, no sé si con una, porque esa cuestión igual yo creo que es una reformulación como de años, pero sí, ese entender al mono igual lo puede hacer un poquito más consciente. Si yo siempre he pensado, en el mundo no hay seres malos, hay personas enfermas. Y eso es una enfermedad. El ser malo es una enfermedad, porque el ser humano, desde mi punto de vista, no nace siendo malo. Es la sociedad que le entrega los valores de la maldad tergiversados. Son las normas y la punición de un sistema, de lo que es el discernimiento entre el bien y el mal, lo que lo hace malo. Por ejemplo, si como les dije, si nace en un entorno social vulnerable, esa persona va a ser mala. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer al respecto. Y terminando un poco con la idea, hablemos, por ejemplo, del tema de los presos políticos. Por ejemplo, los presos políticos de dictadura viven en hoteles, chiquillos. Están presos en hoteles. Sin embargo, los presos políticos mapuche o insurrectos están en el sistema de cárcel juzgados y revueltos con los delincuentes, violadores, narcotraficantes, cuando en realidad no deberían ser juzgados de la misma manera, al menos de mi punto de vista. Pueden opinar lo contrario. ¿Por qué? Porque piensen que, por ejemplo, el preso político insurrecto casi siempre lucha por bienes sociales para la comunidad, pero el delincuente no, pues todo lo contrario. Espérenme un segundito, chicos, que me están llamando. Espérenme un segundito.
Niños, lo siento mucho, tomaron detenido un amigo y me llamó y qué mal, los carabineros. Pero sigamos, termino mi clase y sigo. Ay, qué fome. Ya. ¿Qué dice? Alonso Felipe dice, es lo que decía Hernán prácticamente. ¿En qué sentido? Dice, sí, por eso va a los años, no solo un día, exactamente, Sofía. Belén Antonia. Yo creo que las personas enfermas al nivel de matar o violar no cambian nunca. Claro, porque puede ser entendido como una enfermedad, Belén. Una enfermedad que no se puede controlar. Y aparte piensa que nosotros somos animales de costumbre, animales con entendimiento. Pero si tú vives constantemente en un entorno violento, hacerlo cambiar es súper difícil. Igual que el violentador. Por ejemplo, todos me dicen, no, si mi pareja, tengo amigas, mi pareja me garabateó, me golpeó, qué sé yo. En ese sentido, por ejemplo, podríamos estar viendo y observando que yo al menos no creo que la gente termine de ser violenta de un día para otro. Tiene que hacer un trabajo espiritual súper profundo para cambiar su forma de ser. A ellos no le hacen nada una clara idea de corrupción. Exactamente, un violador tiene la mente enferma, ¿sí? O la Catalina Soto. Los corruptos no con corbata como reyes. Hola, Sofía. Entonces, eso es. ¿Por qué, por ejemplo, un preso político es juzgado de distinta manera que un delincuente o de un narcotraficante, que no es menor, chiquillo? Eso no es para nada menor. Entonces, ¿qué es lo que dice Kant? Como para cerrar el tema, es sapere aude, conoce de ti mismo, conoce tus límites, desde tu libertad ejerce el control de la ética, tú controlas tus propios actos, tus propias prácticas. Entonces, eso es un poco lo que está diciendo Kant. Y de hecho, vamos a hablar de los tipos de libertad, porque Kant dice que hay dos tipos de libertad, una libertad pública y una libertad privada. Libertad de hacer un uso público de la propia razón en cualquier dominio. Sin embargo, se ponen a esto la religión, la política, las leyes e infinitas limitaciones. Por ejemplo, cuando nosotros supongamos, cuando estamos hablando de la libertad de hacer un uso público de la razón, de la propia razón, pero que hay distintas instituciones como la política, las normas y las leyes sociales, lo que le pasó, por ejemplo, a mi amigo. El tema de las limitaciones de la religión, de lo políticamente correcto o de lo moralmente correcto desde la religión, también se puede oponer a las concepciones que nosotros tenemos racionales e incluso justificadas a veces de lo que es el bien y el mal. Y eso también es operar con libertad. ¿Y por qué lo digo también? Porque todas estas instituciones como la religión, la política, también pueden ser, o al menos hay que ponerlas en duda, definitivamente, eso es lo que hay que poner en duda cómo es que funciona este tipo de leyes. De hecho, la libertad pública, ¿qué dice? El uso público de la razón siempre debe ser libre y es el único que puede producir la ilustración de los hombres. Entiendo por el uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto, sí, y ante la totalidad del público del mundo de lectores. No, déjenme, no, el uso público de la razón siempre debe ser libre y en el único que puede producir la ilustración de los hombres, entendiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella en cuanto docto y ante la totalidad del público del mundo de lectores. Y le dice libertad privada. El uso privado, en cambio, ha de ser con frecuencia severamente limitado, sin que se obstaculice de un modo particular el progreso de la ilustración. Llama uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Yo siento que en este sentido, al menos, ¿quién está escribiendo? ¿Quién me está escribiendo? Ay, no hay que ver. A ver, dice. El poder y las redes sociales igual afectan. Totalmente, pero como le decía recién, la diferencia de clase o la posibilidad de que existan diferencias de clase, igual creo que al sistema le conviene. Y de hecho, cuando hablamos incluso de la clase media, porque también se da el tema de la clase media es la clase más inoperante, siento, que un sistema social. Recuerden que, esto lo digo en política, ¿no? Ayer. Para los que vieron política, recuerden que, por ejemplo, Aristóteles creía en una especie de clase media como un bien perfecto, como una clase equilibrada en una sociedad. Sin embargo, en la actualidad, existiendo la clase media, si existe la clase rica y la clase pobre, la clase media es como, ¿para dónde voy? Son como los amarillos. Sí o que no, ¿para dónde me voy? ¿Por qué me pongo? Y al final terminan siendo personas que no tienen ni voz ni voto porque no son considerados solamente los ricos y los pobres. Entonces también es un fenómeno importante eso. Y respecto a lo que estamos hablando aquí, siento que tiene que ver un poco también con la definición que nosotros vimos de ética, que en el fondo la libertad pública tiene que estar determinada sí o sí con la función a las normas y las leyes que se ejercen públicamente en relación a mi libertad, pero estas van a estar determinadas por un juicio social.
que ya puede ser determinado por normas simbólicas, pero como también por leyes y juicios que están determinados por la punición de la justicia. Pero también está la libertad privada, y en relación a la libertad privada, bueno, ambos tienen que estar regidas por la razón. Acuérdense siempre el concepto sapere aude. Conócete a ti mismo, perdone, ¿cómo era la frase? Espérenme. Era, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Ambas tienen que estar fundamentadas en el razonamiento y también en el propio entendimiento de cómo funciona la libertad a nivel público y a nivel individual. Cuando hablamos de la libertad privada o individual, estamos hablando que esta libertad también está determinada. O sea, a ver, en principio nosotros cuando hablamos de la libertad privada, no siempre esta tiene que ejecutarse como tal, ¿ya? Pero si de alguna forma en mi libertad privada yo ejerzo un descontrol o incluso prohíbo la libertad de otro, entonces deja de ser libertad. En el fondo, cuando nosotros hablamos de los tipos de libertad, estas tienen que, de alguna forma, condecirse unas de otras. Cuando yo ejerzo la libertad y le quito la libertad de otro, ya deja de ser libertad. Y en ese sentido es súper difícil ser libre. Totalmente libre es súper difícil. Por eso es que al menos Kant se refugia en este concepto, sí o sí en el concepto de libertad y cómo se justifica en argumentos racionales. Vamos a ver acá el texto para terminar, lo vamos a leer y lo vamos a analizar y voy a ir haciendo preguntas para que todos vamos poniendo atención en lo que dice el texto. ¿Ya? No sé si se ve clarito ahí. ¿Se ve clarito o no? Aló, aló, ¿se ve clarito sí o no? Para que me contesten, sí o no. ¿Se ve claro el tema del texto que tienen que leer? Ya, gracias Hernán. Vamos acá. Texto 1, que es la ilustración. La ilustración es la liberación del hombre en su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía de otro. Ojo, cuando hablamos de la guía de otro, hablamos del fenómeno de los padres, pero también en la educación, en los fenómenos de los profesores. Por eso es súper importante entender que una cosa es ser profesor y otra cosa es adiestrar. Porque la idea, por ejemplo, yo he pensado que la filosofía es para que ustedes tomen las herramientas que yo le puedo dar, las juzguen de manera particular, individual, subjetiva, y aprendan a reflexionar el mundo. Pero si usted alguna vez me dice, ¿sabe qué, profe? Usted está incurriendo en una especie de adoctrinamiento, me tiene que decir inmediatamente, porque ese no es mi rol. Y tampoco el rol de los padres, y tampoco el rol de un sistema social. Ojo con eso. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la decisión y valor de servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Vale decir, tenemos la tutela, o al menos nos pueden educar los padres de alguna forma, o entregar conocimiento. También están los profesores. Sin embargo, el individuo como tal, sobre todo los adolescentes, no pueden quedarse solamente con esas visiones que le dice el padre y la madre, no pueden esperar que el mundo o la gente piense por ellos, tienen que saber pensar por ustedes mismos. Y de ahí el concepto sapere aude, tener el valor de servir de su propia razón. Y ahí el lema de la ilustración. ¿Se va entendiendo, cierto? Está súper simple igual, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Súper. Seguimos. Dice, ahí está. Dice, igual era cortito el texto. La pereza y la cobardía son la causa de que una tan grande parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. También lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Cuando estamos hablando de erigirse como tutores, no es tampoco tan simple darse como, por ejemplo, la autoridad o incluso tener la habilidad de poder educar a otros. Porque incluso yo misma me podría cuestionar, ¿estaré educando o estaría entregando, ni siquiera educar, estaría entregando información de manera correcta? ¿Tengo yo la capacidad suficiente para entregar los conocimientos que requieren los adolescentes, por decirlo de algún modo? Ese trabajo tampoco es fácil. Sin embargo, tampoco es muy bien visto para Kant quedarse como sentado en la silla, esperar que le hagan y solucionen todos los problemas a las personas. Pues. Hay que tener que saber desarrollar por voluntad el entendimiento y que este también los eleve a otro nivel. ¿Ya? Ese es el tema. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestarme. En ese sentido, claro, cuando, por ejemplo, hablamos de que es fácil no buscar el conocimiento si te lo dan en bandeja. Por ejemplo, siento que igual un poco el rol del profesor un poquito es así, porque facilita mucho la capacidad del individuo de entender, por ejemplo, lo que estoy leyendo.
o darse, esto mismo que estoy haciendo yo, le estoy facilitando la pega a ustedes de leer un texto que probablemente, y no lo digo por todos chiquillos, probablemente no lo leyeron todos. Este es un ejemplo pero tácito de lo que está diciendo en esta parte Kant, que en el fondo es mucho más simple y mucho más cómodo que yo les lea el texto, que yo se lo explique a que ustedes lo puedan leer por sí mismos. Y eso justamente es lo contrario a lo que dice Kant. Si nosotros queremos ser responsables de nosotros mismos y actuar y operar de manera ética, tenemos que tener voluntad para, desde nosotros y desde nuestra individualidad, conocer el mundo y entenderlo, conocernos nosotros mismos. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen su cargo en mi nombre. Tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Cuando habla el tema de los tutores, yo también siento eso, chiquillos, porque por ejemplo los profesores son súper mal considerados y mal vistos en una sociedad, como el eslabón, de hecho, están casi al nivel del conductor de micro, creo que ustedes lo saben. Y en ese sentido, la labor del tutor o de la persona que está, como dice aquí, los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio de entregar conocimiento, tienen que ser mejor valorados en la sociedad, porque de cierta forma, por mucho que a uno le paguen un sueldo, estos tipos de conocimientos, este tipo de cosas son impagables para la vida de un individuo, totalmente impagables, chiquillos. Ese es el tema. Es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de la incapacidad, convertirla así en la segunda naturaleza. Por esta razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Pero ya es más fácil, hoy ando súper disléxica, pero ya es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos que piensan por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores de gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valor de cada hombre y de su vocación de pensar por sí mismo. Chiquillos, igual les habla el tema de la emancipación. Ustedes, ¿desde qué punto, y para terminar la clase, desde hasta qué edad ustedes podrían pensar que se puede emancipar un individuo y sentirse preparado por este concepto del sapere aude? Esa es la pregunta. Y una pregunta abierta igual como para que se la cuestionen ustedes. ¿Hasta qué punto ustedes se sentirían preparados como para entenderse a sí mismo como una persona que se puede emancipar totalmente de esta situación, como por ejemplo de estar, ¿a qué edad, Fernanda? Sí, ¿a qué edad? A emanciparse de los padres y de esta educación que nosotros recibimos de la escuela. ¿Hasta qué edad uno se puede sentir preparado y decir, yo tengo el sapere aude, yo puedo discernir por mí mismo, yo puedo ser un aporte a la sociedad? Y yo siento que 25 quizás, ya, al menos de mi punto de vista, yo nunca me voy a sentir preparada para eso. Nunca. Tengo 33 años y todavía no me siento preparada para eso. Porque siento que no tengo suficiente conocimiento y entendimiento del mundo para sentirme preparada sobre eso. Y los problemas éticos que suceden en la sociedad son súper profundos. Yo creo Yo que creo que nunca. puede variar de persona a persona. Claro que sí, es muy subjetivo. ¿Y usted qué cree, Hernán, al respecto? Belén dice, para arriba, 25 para arriba, sí, yo creo que nunca, porque siempre estamos aprendiendo y siempre vamos a necesitar a los otros. Uno siempre necesita de la mamá, también, es cierto, porque es la figura afectiva primera que uno tiene cuando nace. Pues dice, yo creo que cuando uno tiene o comienza a tener sus ingresos. Fernanda, para usted sería como un tema más utilitario. Está bien, no digo que esté mal. También puede ser emanciparse. Mm. Yo conozco gente que se ha emancipado y no tiene la mejor vida, porque probablemente no se hace cargo de manera responsable de su responsabilidad. Yo conozco personas que tienen hijos y no se hacen responsables de sus hijos. Por ejemplo, los papitos corazón. Ellos no se hacen responsables de sus hijos y sí son considerados por la sociedad como personas emancipadas. Ellos se emancipan de los hijos y no se hacen cargo, por ejemplo, un ejemplo no en realidad. Pero esto tiene que ver con el apego, yo creo. También tiene que ver con el apego. Sí, también puede ser. Pero siento que igual en ese sentido Kant como que se cae. ¿Cuándo uno se siente preparado para emanciparse, para entender, para consagrarse con esa frase, el sapere aude? Yo creo que tiene que estar uno constantemente en el sapere aude. Y funciona eso. Y uno puede ir perfeccionando su espíritu o su obrar con los demás. Con una casa de ingreso me la hago al tiro. No, al tiro. Me imagino que sí, pues. Pero bueno, hasta aquí lo dejo, chiquillos. Esta es la clase de hoy. Un abrazo para todos.